¿Cómo están? Bienvenidos a Sin Miedo al Futuro. Después de unas semanas de ausencia, estamos de regreso, pero estamos de regreso con todo porque tenemos un invitado de verdad muy especial que estoy sorprendido que lo logramos porque la última vez que conversé con él fue pues hace un poco más de un año, en septiembre, mientras yo estaba en especialización de diseño del mañana, pero les voy a leer un poco de su currículum para que sepan la calidad de invitado que tenemos hoy. Él es coordinador de Inter y Transdisciplina en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. Tiene un doctorado en Dimensiones Humanas y Sociales de la Ciencia y Tecnología de la Universidad Estatal de Arizona. Es químico en química por la Universidad de Chile, pero ahí les va lo más relevante. Su área de especialización son la política científico-tecnológica en América Latina y el entendimiento de sistemas sociotécnicos y formas de conocimiento especulativo. Su trabajo de investigación se centra en el trabajo futuro en América Latina y ha dedicado los últimos 4 años a estudiar las formas de conocimiento futuro en América Latina, y así fue la forma que lo conocí yo, que curiosamente a Martín Pérez Comiso. ¿Cómo estás? Hola, gracias, Pocas, por invitarme a tu podcast y a tener la oportunidad de conversar contigo nuevamente. Y sí, hace más de un año que nos conocemos, pero no hemos podido conversar tanto. También sé que recientemente te graduaste de la especialización. Sí, me acabo de graduar de especialización. Digo, acabamos en junio y tuvimos nuestra graduación hace un mes. Pero dime una cosa, ¿ya eres doctor? ¿Eres el doctor Martín Pérez Comiso Sí, ahora? soy el Muy doctor Martín bien, Pérez Comiso muy bien. legalmente. ¿Y te gusta ese título? Cuando es necesario nada más. En general creo que es un acto de asimetría epistémica y una forma de poder, pero hay veces que uno tiene que utilizar el poder del conocimiento. El conocimiento siempre es tan diverso y amplio que si nos dedicamos a pensar de que todos somos iguales, nos olvidamos de que todos tenemos experiencias distintas y que vemos el mundo de manera distinta. Y el conocer es eso, el conocer es darle sentido al mundo a partir de la evidencia y a las formas de entender el sentimiento, las emociones, los conocimientos, las imágenes, los objetos, los dispositivos, las ideas. Y sí, el ser doctor me da un nivel de responsabilidad, pero también me da una agencia que es un poco mayor. Y ahora puedo decir que soy un doctor Martín Pérez Comiso, como si fuese una especie de título nobiliario. Ah, me parece, Pero, es buenísimo el título, se me hace buenísimo el doctor, o sea, pero es un, sí, es un pie. construye un espacio distinto. Sí, sin duda. Y sabes que antes de arrancar, porque tengo miles de preguntas que obviamente no voy a llegar a todas, pero antes de arrancar sí quería decir cómo te conocí, porque estabas dando una masterclass que nos diste a la generación 8 de la especialidad de diseño del mañana en centro, y en algún momento acabó tu ponencia y no sé por qué yo no me desconecté y tú no te desconectaste. Y en ese momento yo estaba haciendo un ejercicio de cartas, en un deck de cartas con prospectivistas de Latinoamérica, y tú estabas dando una exposición, entonces yo estaba haciendo unas notas y nos volteamos a ver y terminamos platicando acerca de ese tema. Y ahora, sobre ese tema, pues acabas de terminar tu tesis, ¿no? Que si no estoy mal y si no, Sí, corrígeme, el tema fue futurismos latinoamericanos, tecnologías, visiones y comunidades de hacer futuros y saberes anticipatorios, ¿correcto? sí, esa es A la lo que, traducción correcta. o sea, Fantástico. lo que, Estás más preparado que yo. es que, ¿sabes qué pasa? Te voy a decir por qué estoy preparado, porque acabo de ver esta parte de, ¿cómo se llama este video? De la Red Latinoamericana de Futuros. Que se lanzó hace un poquito más de un mes. Sí, Sí, hace como un mes. Entonces vi ese video y me volví a acordar de este tema que traíamos y volví a retomar esta parte que dices en esa introducción sobre cómo en Latinoamérica hay dos detalles que me llaman muchísimo la atención. Una, que los que estudian prospectiva no se consideran prospectivistas o no se dicen futuristas, sino se dicen, no, yo soy especialista en marketing, pero también hago prospectiva. Y por el otro lado, esta parte que he platicado mucho con la doctora Carla Paniagua aquí en México, de cómo es una profesión que no es que esté mal pagada, pero como que no sé, no ha llegado a su momento de poderse estabilizar como una disciplina, no quiero decir formal, sino que fuera un empleo. Y te doy el paréntesis que platiqué con Carla para que le discutamos tú y yo. Yo le decía a Carla, a la doctora Carla Paniagua, le decía, es que ¿sabes qué pasa? Que es chistoso que si llegas a tener 17, 18, 19 años y vas a seleccionar una carrera, no estás pensando en una carrera de prospectiva, estás pensando en comunicación, marketing, radio, televisión. No existe esa especialización. Y ella me dice, sí, pero los mejores prospectivistas no son prospectivistas por naturaleza. Estudiaron antropología, estudiaron ciencia, estudiaron medicina y después se especializaron
en la parte de perspectiva. Le dije, pues sí, pero yo no sé si eso está bien o mal. Después de leer tantas historias, o sea, no sé si habría que buscar una forma que los estudios de futuros estuvieran ahí desde el principio, ¿no? Para fomentar pues, la curiosidad. No sé qué opinas en ese lado. Que ahí vienen preguntas que me han tocado últimamente. Mi trabajo de coordinador de Inter y Transdisciplina en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Chile tiene mucho que ver con cómo buscar esas oportunidades y entender qué formas de conocimiento son relevantes. Y tenemos en este momento parte de las cosas que hago y utilizo estudios de Ciencia y Tecnología, o CTS, que es el grado de mi doctorado que tiene un nombre aún más largo porque podemos. Tengo una obsesión con juntar grados y trabajar en lugares que ocupen más de 5 palabras. Pero es súper importante pensar el pregrado como algo que te da identidad. Y los estudios de futuro son algo que complementan casi cualquier identidad cuando empiezas a interactuar con ellos. Es como el ser escritor o el manejar datos. Son cosas tan transversales que decir como usted de pregrado es alguien que hace datos, te genera una enorme ansiedad en qué vas a hacer. Y al menos en Chile le llamamos pregrado, pero los estudios de licenciatura son no simplemente un espacio que te ayuda a encontrar trabajo, sino a encontrar a ti mismo o a ti misma. Y desde esa perspectiva, el hecho de que tú, si no estoy mal, Pocas, tú especializaste en comunicaciones, ¿cierto? O periodismo, Sí, marketing. sí, Bueno, yo soy comunicación y de una generación vieja, donde comunicación significaba 800 cosas, ¿no? O sea, podrías irte a marketing, podrías irte a radio, a televisión, o sea, era lo que era como comunicar. periodismo Sí, sí. en general. Y yo estudié química, y eso construye una identidad social útil y relevante para un otro. Pero ser prospectivista, ser futurista, ¿en qué? ¿Para qué? ¿Con qué motivaciones? ¿Qué hacen? Como que es súper difícil de bajarlo. En cambio, cuando eres como alguien que trabajas en comunicación y ya estás haciendo este podcast, hace sentido, hace un link que tú hoy puedas estar hablando de futuro porque ya tienes este background. Y hay otra gente que también puede hacer un podcast, pero que ha estudiado, como dijiste antes, abogacía o ingeniería. Y va a tener otras herramientas y otras formas de comunicarse que no van a tener, por ejemplo, la calidad técnica que tu trabajo tiene. Porque su Sí. dominio van a estar en otras cosas. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy común que la gente que habla de futuro sean ingenieros. Y eso hace que hay una discusión o una conexión muy fuerte entre tecnología y futuro. Pero en América Latina, gran parte de la gente que se metió en futuros tiene backgrounds de las humanidades, digámoslo así. Ni siquiera las ciencias sociales. No estamos hablando de sociólogos ni de cientistas políticos. Estamos hablando más de antropólogos, filósofos, periodistas, profesores. Y eso hace que un montón de las dimensiones de discusión de futuro en América Latina sean profundamente cualitativas. Y eso no significa que el futuro es intrínsecamente cualitativo, sino que las formas de comunicar el conocimiento viene desde esa disciplina, desde ese saber. Claro, ahora, dime algo que me llama mucho la atención. O sea, ¿en dónde o en qué momento empieza tu interés en futuros o comienzas a desarrollar esta inquietud de futurista y prospectiva? Porque tu background pues, también es diferente, ¿no? Es de químico. Y parte lo entretenido, y esto es algo que también les expliqué bien a ustedes, porque ustedes se especializaron en esto. Yo no me especialicé en esto. Tomé un curso específico con una de mis profesoras, que es futurista, Lauren Killer. La doctora Killer ha hecho esto en los últimos 10 años de su carrera, pero ella parte estudiando estadounidense. Ella fue parte de la segunda generación del premio de la SOIF, se me olvidó el nombre, la Young Network Award, que este premio que se entrega todos los años ahora para distintas partes, para distintas gente del mundo, de la School of Futures, of International Futures, tienen este premio. Y eso lo ganó por Norteamérica. Y Lauren estudió estudios latinoamericanos, siendo estadounidense, en Arizona. Después estudió un magíster en sustentabilidad y después se doctoró en sustentabilidad. Pero dentro de eso, ella se mete como a las competencias de la sustentabilidad, se mete a pensamiento anticipatorio y se vuelve futurista. ¿Ya? Y después trabaja con Silvia Celín y se vuelve y especializa en esto. Yo no, yo soy un especialista en estudios de ciencia y tecnología, que somos gente que nos dedicamos a entender por qué el conocimiento funciona de las formas que funciona. Y las tecnologías son una manifestación de conocimiento que como que cristalizamos en objetos. Eso es para mí una tecnología. Y para mí fue fascinante darme cuenta de que la conversión de futuros estuviese tan alejada de esto. En particular porque en mi campo, en los últimos 5 o 10 años, los conceptos de imaginario social, de transición sociotécnica y otras cosas de ciencia postnormal, que son conceptos propios de mi campo, han estado mucho diálogo con la gente que hace futuros, y estudios de futuro, y prospectiva.
Pero, a pesar de que la gente que hace futuros, que es muy interdisciplinar, está en esa conversación, mi campo, que también es muy interdisciplinar, no considero los estudios de futuro algo para leer, algo como decente de leer o estudiar. Y hay un par de ejemplos recientes de gente que está haciendo sus doctorados con herramientas de mi campo sobre futuros. Hay una chica, Kramer, en Holanda, que estudió los prospectivistas como europeos al respecto. Y hay otra persona que se llama Gemma Mill, que está haciendo su doctorado en sociología en Edimburgo, que ha trabajado, que es comunicadora social y que se ha dedicado a estudiar el hype, que ahora está estudiando a como el corporate foresight, o la perspectiva Claro. corporativa. Sí, la perspectiva corporativa. Pero eso es reciente. Pero por mucho, mucho tiempo, los conceptos de futuro están en CTS y los usamos mucho, pero no los estamos estudiando con lo que se ha cultivado en futuro en 50, 60, 70 años de un campo. Y para mí, por ejemplo, hay elementos súper importantes. Entender que los futuros no son una disciplina, son un campo. Y la diferencia está en que la disciplina estructura, jerarquiza, establece formas de ser. Y la perspectiva ha establecido un montón de formas de hacer, pero no formas de ser. Hay gente que es mucho más mediática, hay gente que es mucho más introvertida y de cálculos, hay gente que hace cosas cualitativas, hay gente que hace cosas materiales, hay gente que hace modelos a 4.000 años con detalles astronómicos. Y todas son formas válidas de hacer futuro. Sí, fíjate, a mí, justo Justo en ese punto tuve una conversación, gracias a Jorge Camacho, que se ocupó mucho este fin de año, me dio la oportunidad de dar una clase en el ISDI, ¿no? Que le voy a estar sumamente agradecido porque me encantó dar clases, pero justo di una parte en la clase que era una introducción a historia de futuros, ¿no? Y luego la parte de diseño de futuros, donde le robé unas cosas que yo aprendí de él. Y entonces estaba presentando ahí un mapa de diseño especulativo que hace el de Extrapolation Factory, y uno de los alumnos me dijo, quiere decir que si yo, esa es la pregunta, me dijo, quiere decir que si yo soy diseñador y entiendo lo que me estás diciendo del pensamiento a largo plazo, ¿puedo ser un prospectivista activo? Y le dije, pues, en principio sí, o sea, porque al final, pues vas a hacer una práctica, ¿no? Aunque tendrías que tener, pues, una preparación previa. Y ahí es donde él me cuestionó un poco, me dijo, sí, pero ¿qué preparación previa? Tú hiciste una especialización. Y le dije, sí, tienes razón, porque yo en el 2016 tomé un bootcamp con Jorge Camacho y Alfredo Narváez, y salí de ahí y a Supply le puse Supply Foresight, y le puse una parte de Foresight que no era Foresight, era creatividad aplicada para lo que yo le llamaba una previsión, ¿no? Prepárate para tu nuevo cliente, prepárate para tu siguiente reto. Y sí tuve que recurrir a otros miles de cursos de Coursera, de Institute for the Future, hasta que tomé la decisión de tomar la especialización de diseño en mañana, para que, pues, no me importaba el título, me importaba más saber que si quería yo dar un taller de futuros de forma correcta, fuera a un corporativo, a un startup, a una nueva empresa o para generar una idea de negocio, tenía que profesionalizarme, ¿no? Entonces, es un debate extraño porque nosotros que salimos de esa especialización nos decimos prospectivistas, pero sé que hay otros que no necesitan una especialización o que a base de mucha lectura, mucho trabajo con prospectivistas de distintos lados del mundo, prácticas, internships, pues se dicen prospectivistas también, ¿no? Y creo que ahí hay o sea, es muy delgada la línea en ese lado que me lleva a lo que decíamos al principio, a que a veces la profesión, si le podemos llamar una profesión al prospectivista, pues por lo menos en México es difícil. Si yo ya entro a LinkedIn y le pongo prospectivista, me salen el 80% los que tomamos la especialización del diseño del mañana o los que tomaron la maestría en el TEC de Monterrey, ¿sabes? Esos son los que me salen. Es muy raro que me salga alguien de fuera de ahí. Pero es que tiene que salir Guillermina Baena, tiene que salir tus profes, Total, tiene que salir todo, Jorge, sí, claro. tiene que Exacto. salir Carla, y ellos no están entrenados en eso, ellos se autoentrenaron, tiene que salir Concepción Lavarrieta, tiene que salir... el tema está que la institucionalización académica de los futuros es relativamente reciente. Igual el TEC de Monterrey es como pionero en eso, igual que la Universidad de Extremadura en Colombia, pero en general son programas relativamente pequeños, acotados, que cultivan como una forma de hacer perspectiva, que por ejemplo para mí el programa de diseño de mañana fue un objeto de estudio también. Una parte de como yo haciéndoles la charla fue como yo estudiándolos, porque uno al fin y al cabo hace como estudio interventivo. Pero ciertamente lo que tú viviste como programa académico es de los programas más complejos y completos en el mundo en el tema. Y es muy raro, y es porque Carla venía de la antropología, de los estudios de medio, de trabajo en creatividad, y se mete en esto y se pone a ver todo lo que hay. Y es un trabajo un poco como de investigación.
Y de ahí ella articula como, busca toda esta gente creativa, fantástica, analítica, metodológica, y arma un programa así a toda escala, con todo lo que encuentra, porque ella no venía también de una tradición específica. Sí, de Entonces, acuerdo. eso constituye un espacio, una comunidad de práctica muy potente. Pero gran parte de las formas de hacer futuro están catalizadas por distintas comunidades. Está la gente que hace política en tecnologías emergentes. Está la gente que están como el Andrés Valencia, en el Design Futures, que es como esta red de diseñadores especulativos, y gente que trabaja en innovación y que vienen del diseño y el arte y la arquitectura. Está esta comunidad que trabaja en futuros climáticos, que vienen de la meteorología, del medio ambiente, de la sustentabilidad. Está esta otra comunidad que viene de como la ciencia ficción, específicamente, tanto en multimedios como en literatura, y que se juntan entre ellos, se comparten guiones, se ñoñan entre ellos. Y está la gente que hace prospectiva, que ahí también hay como 2 o 3 sabores distintos según la escuela, más cuantitativos, más cualitativos, más participativos, menos participativos, y eso construye relaciones sociales profundas, pero que tampoco forman un campo coherente. Se encuentran en las revistas, se encuentran en los experimentos, pero no conversan ni se leen entre ellos. Y eso fue particularmente una de las primeras cosas que noté yo sobre América Latina. En América Latina estas cosas existen hace mucho rato. Sin embargo, terminas accediendo al futuro de tantas formas distintas que los sabores de futuro que puedes cultivar van a depender de por dónde entraste, más de cuál es mejor que otro para un momento. Yo creo que la excepción es el Sí, problema que estoy. sí, y ahí De ahí es viene un esta cosa de punto. como, ¿por qué te reconoces con otro? ¿Por qué tienes un grado? Y eso es reciente, o sea, tu programa tiene menos de 10 años. Sí, El programa sí, del tiene Técnico 9 Monterrey años. tendrá unos 15. No sé. Yo creo que también, yo pensé que sí, como 10. Pensaría que lleva más de 10 también. Pero ahí diste un Y punto viene de clave, business ¿eh? también. Dale. Diste un punto clave, porque yo me acuerdo de esa masterclass que diste que a todos les llamó la atención, porque veníamos de 2 meses de la especialidad donde estás viendo mucha historia de futuros, mucha literatura, estás viendo muchas cosas de la escuela francesa, de la escuela americana, y ves muy poco del lado en la introducción de futuros sobre el Club de Roma, el Club de Bariloche, la historia que tienen los futuros en Latinoamérica. Y para no echar a perder todas las masterclass que has dado y sobre todo la parte de esta introducción de la red latinoamericana de futuros, sí me interesa saber de dónde salió esa idea de hacer tu tesis sobre esto. O sea, ¿cuál fue la oportunidad, la pregunta que te querías quitar encima, la curiosidad que te dio para trabajar una tesis sobre ese tema Y de necesito futurismo doctoral, que es un par de latinoamericano? años. No, parte incluso, poquito antes. Hay 2 cosas. Primero, yo me meto en el tema porque me interesa la ciencia y la tecnología específicamente, pero me di cuenta que entender ciencia y tecnología requiere como darnos cuenta de que la ciencia es algo que no es homogéneo ni riguroso absolutamente. Es algo que depende de sus contextos. Y hay un colectivo en Argentina que me gusta mucho que se llama Gato y la Caja, que como su bajada se llama La ciencia está en lugares. Okay. Para la gente que hacemos CTS, la ciencia pasa en lugares. Y producir cualquier forma de conocimiento en México o en Santiago es distinto. El punto es que tendemos a pensar de que todos los estudios de futuro, todos los estudios de sociología, todos los estudios de ingeniería son lo mismo. Y no, las máquinas funcionan distinto, los plazos, las burocracias, las estructuras. ¿Y qué me pasó? Me pasó que yo me fui a hacer un doctorado en este campo de estudios de ciencia y tecnología a la Escuela por el Futuro de la Innovación en la Sociedad en Arizona State, que es una escuela que combina 2 disciplinas o 2 campos, estudios del desarrollo y estudios de ciencia y tecnología. ¿Y por qué se llama Escuela del Futuro? Porque querían un espacio donde la innovación fuese central y el concepto de futuro les pareció como lo suficientemente como aglomerador para hablar de ciencia, tecnología y de desarrollo. Pero son 2 escuelas distintas. Y empezaron a traer, aparte, en mi escuela, ahora eran 60 profesores distintos, 55 pregrados diferentes. Entonces, No, bueno. esa diversidad no entra en una cajita como no entra en una cajita como de un departamento, o por ejemplo el centro, que es una escuela fantástica, una universidad más en términos creativos. Se centra en Claro, sí, profesiones es como creativas. de arte y Entonces, acá no, creatividad, sí. porque hay gente creativa, hay gente analítica, hay gente que le gusta escribir, hay gente que le gusta hacer cálculo, hay gente que trabaja con terreno, hay gente que ve los libros y nada más. Entonces, esa escuela, algo que primero me chocó fue que en mis cursos toda la conversión fuese súper como estadounidense céntrica, que no es para nada extraño. Tendemos a reproducir las formas de conocimiento en las cuales estamos rodeados. Y yo me fui a estudiar a Arizona con una Fulbright. Pero después de eso,
Cuando empezaron a hablar de futuro, que empieza como a formarse, todos empiezan como a cuestionarse un poco esa relación con el concepto de futuro, y habían 2 profes con experiencia en futuro, perdón, 3, Lauren, Michael y Cynthia, empiezan como a acercarse a esta conversación de futuros, pero sin como entrar a la literatura, ni las prácticas, ni la metodología. Entonces, la profe que estudia migrante, estudia futuro migrante. El profe que estudiaba alimentos, futuro del alimento. Entonces empiezan todos como a entrar a esa conversación, pero también todos de Estados Unidos, o de, si no, Europa. Y eso no es algo extraño, en particular para nosotros los latinos, porque la composición de nuestro canon cultural es eurocéntrico y está colonizado. Y ahí hay un conjunto de gente que habla de colonialidad del saber. ¿Ya? Aníbal Quijano, Catherine Welch, Arturo Escobar, otros autores. Y empiezan a conversar sobre esto como pocos años antes en antropología, estudios de política, etc. Y la noción de colonialidad del saber es súper bonita en las humanidades, pero como que era súper difícil de bajar a ciencia y tecnología. Y en los futuros, en particular, aparecen ciertos como localismos que tratan de acercar esta construcción de futuro hacia los lugares donde ocurre. Entonces, yo estaba en este programa estudiando ciencia y tecnología en lugares y me doy cuenta que el futuro no está en Latinoamérica. Porque había afrofuturismo, sinofuturismo para los chinos, árabe futurismo, Gulf futurism, que son distintos porque eran como para distintos grupos en la misma zona. Nos encontramos con African futurism. Y esto había surgido por 15, 20 años. Está el chicano futurismo, que es de gente como que migró de México mayormente o de Centroamérica y se vuelven estadounidenses y entran con unas dinámicas súper como cristianas a pensar el futuro, que tiene que ver con una forma específica que migra, ¿ya? Y con una forma de como materializar para migrantes latinos el sueño latinoamericano. O sea, el sueño americano. Sí, es una adaptación. Y Latinoamérica, como en muchos otros momentos, queda perdido en esa historia. Y me doy cuenta de que, a pesar de que en América Latina habemos gente que nos interesa el futuro, hablamos de futuro, construimos distintas formas, y hay gente que específicamente se especializa en esto, que cultiva esto en la academia, en el Estado, en las privadas, no existía ese sabor. Y dije, ¿por qué? Entonces mi pregunta va, ¿por qué en el mundo hay tantas formas de conocimiento futuro que están situadas y como aterrizadas a formas de vida? Y los latinos no tenemos una. Porque Sí. no pensamos en el futuro, no nos relacionamos con el tiempo así. Y ahí parte mi pregunta. Entonces mi pregunta comienza estudiando mis clases, teniendo esas conversaciones y encontrando la ausencia de un espacio donde encontrar imágenes de futuro que nos pertenezcan a la gente que venimos de debajo de Estados Unidos. Y que no solamente debajo de Estados Unidos, es como la construcción contemporánea, que fuimos colonizados por España, Portugal y Francia, que tenemos gobiernos que tienen una historia muy larga, pero que a la vez sentimos que es muy reciente. O sea, nuestros países, los países latinoamericanos, son los primeros, están entre los primeros 30, 40 países como de democracia representativas del mundo. Sentimos que nuestras naciones tienen mucho que aprender, pero son más viejas que Italia o Alemania. Como en pero ahí caemos en trampas entonces del colonialismo, del pensamiento eurocéntrico, de la colonialidad, que afectan nuestra propia temporalidad y nuestra agencia de pensar de que somos protagonistas de cambios para nuestros países, nuestras regiones, nuestras geografías, nuestras culturas. Y ahí dije, aquí, yo lo que quiero hacer en mi tesis de doctorado es reivindicar el trabajo de las personas que están ahí y entender por qué ese trabajo no es visible. Y ahí hay cosas buenas que salieron y cosas malas que salieron. Me salieron patrones, me salieron características, pero también me salió que no se leen ni se hablan. Y son vecinos. Y tengo un ejemplo que pasó en Ciudad de México, de gente en la misma institución, trabajando en 2 sabores de futuros distintos, que no tenía idea que existían. Y así, Es un reto, eso es un reto. entonces está que tenías este campo de futuros tan amplio, tan diverso, tan grande, tan potente, pero tan diverso, tan desarticulado en América Latina, que a pesar de que en otras partes del mundo, no solo Estados Unidos, en China, en Japón, en Ruanda, en Albania, se están como juntando a la gente que hace futuros distintos. Los que hacen cosas, escenarios, con los que hacen cosas climáticas, con los que hacen diseño especulativo, con los que hacen comunicación, están conversando entre ellos. Y no, en Latinoamérica no. Porque esas disciplinas de futuro, que vienen sus formas de acercarse al tiempo, son tan rígidas que como que no ven espacio para conversar con un otro. Pero cuando empezaron a conversar, que pasa un poco en la pandemia, y justo cuando yo estoy investigando, empiezo a ver unas sinergias loquísimas. Y es como, esto acá
tiene identidad propia y parte de construir una categoría, que es lo que hizo mi tesis, de armar esta noción de futurismo latinoamericano, es encontrar características que sean lo suficientemente amplias, pero también lo suficientemente específicas, para entrar en conversación con un otro y darle como coherencia. Y yo creo que eso fue lo más desafiante, después de también drogarme con videollamadas de gente, seminarios online, documentos, juegos, dispositivos, artefactos, artículos académicos, libros. O sea, yo no paraba de encontrar cosas y era como... Pero pues cuando hablaba con gente era como, no, es que no hay futuro en América Latina. No, es que soy el único, la única. Y es como, Sí, eso no es porque la gente sea mala, es porque es ignorante, porque no existe una categoría para encontrarnos. Porque las categorías pueden ser bien definitivas, bien complejas, bien difíciles, así como, tú eres esto. Por ejemplo, los afrofuturistas, gente, personas de color negro, de raza, entran en que es un constructo que tiene sus propias dificultades, pero que entran a construir futuro afrofuturista. Y después entra gente de África y decirte como, mira, también soy negro y África no es solo gente negra, y no solamente afrofuturismo, y nuestras tradiciones son distintas. Y entre esa, como, a esa simplificación del futuro, que es útil como modelo de pensamiento, pero problemático en todos sus matices, que incluso la categoría de Latinoamérica tiene sus dificultades. Pero también el afrofuturismo permitió ser una fuente de inspiración, no solamente creativa, para cosas como Black Panther, que fue un fenómeno cultural sí, en exacto. 2018, sino que también fue fundamental para el movimiento Black Lives Matter del 2020, que ocurre al comienzo de la pandemia, ¿ya? Porque les da agencia a gente que no tiene agencia en su vida de vivir. Y la gracia del futuro es convertir nuestro deseo de cambio en capacidad de cambio, entendiendo las incertezas, la incertidumbre, la falta de información. Y yo creo que eso es lo que cultiva a la gente que trabaja en futuros. Y lo pueden hacer escribiendo un libro, armando un dispositivo, conduciendo un podcast, haciendo clases, generando trabajos con comunidades con distinto tamaño, desde empresas hasta comunas o pueblitos. Pero esa capacidad de agencia del cambio estaba en Latinoamérica por todas partes, chorreando, pero era invisible. Entonces, para hacerla visible, dediqué mi tesis de doctorado a construir esa categoría, con todo lo problemático que es armar una categoría. ¿Ya? Y al menos dar espacio a la conversación, porque no toda la gente que conozco está de acuerdo, ni se siente futurista latinoamericano o latinoamericana, pero hay otros y otras que encuentran hoy elementos para agarrarse y entrar en esa conversación. Y ahí lo que mencionaste de la red latinoamericana de futuros, que me invitaron que cataliza un poco de mi tesis. Hay gente del gobierno de Chile que está interesada en futuros, que trabajan en eso, escuchan de mi tesis y dicen, pero ¿por qué no conversamos con más gente? Y empiezan ellos a conversar con más gente y me invitan a contarles un poco esta categoría, que no es absoluta, pero sí es útil. Es útil pragmática y conceptualmente. Y yo creo que eso es lo importante. Entender que la construcción de conocimiento no habla de como algo que vaya a ser universal, sino que nos ofrece formas de acercarnos a la realidad que antes no existían. Sí, a mí lo que me pasa ahí, justo en ese punto y es una opinión muy personal, pero lo que me pasa es que siento que en México particularmente, en el resto de Latinoamérica, no lo sé, somos mucho más celosos culturalmente para compartir el trabajo y el conocimiento. Es decir, yo salí de una especialidad donde ves muchas de las metodologías, o más bien todas de las metodologías sobre futuros, para la aplicación que quieras, pues son americanas, son francesas, son de otros lados que no son mexicanas. Entonces, haces un esfuerzo por adaptar esas metodologías y trabajarlas en tu mercado, en tu región. Y una vez que lo haces, alguien te las pide para compartir y tenemos de inicio un instinto, es una reacción, es algo que no sé cómo explicar lo que dices. No, yo lo hice, yo lo trabajé, no tengo por qué darlo, porque además me da miedo que si lo doy o lo enseño, alguien lo va a tomar, lo va a manipular y lo va a hacer mal. Y entonces va a repercutir en mi trabajo, lo cual es completamente falso, y menos en un siglo XXI donde estamos acostumbrados a una comunicación directa instantánea en todos lados y de enterarte quién está haciendo qué con tu trabajo, ¿no? A mí me parece que eso es una cosa que medio frena. Por eso te preguntaba de esta curiosidad de decir, sí, en Latinoamérica hay que construir nuestros futuros, ¿no? ¿De acuerdo? Y la influencia americana y europea es súper grande. Y me pasa una cosa muy chistosa. Ahorita que di las clases me dicen, oye, ¿qué libros me recomiendas? Y entonces,
pues estoy pensando en los libros que estoy leyendo y me regañan que por qué no estoy leyendo libros de autores latinoamericanos, ¿no? Porque siempre decir, no, pues es que mira, si quieres entrar a unos ejercicios sencillos, pues Jane McGonigal con el Unimaginable está padrísimo porque tiene ejercicios que les hago a mis hijos, y luego está A Very Short Introduction de Futures, que es un libro chiquito que te puedes aventar, y me dicen, pero y las, o sea, y mexicanos, y me freno, ¿sabes? Y digo, qué mal que yo estoy dando una clase, y al mismo tiempo me dicen, oye, enséñanos cómo diste un taller, y entonces yo lo enseño y lo abro. O sea, les enseño cómo es el taller. Y se quedan pensando y quieren que se los mande. Le digo, no te lo puedo mandar porque es un taller del cliente, te lo puedo enseñar con mucho gusto, pero no te lo puedo mandar. Y está ese como celo de creer que es muy especial la perspectiva, ¿no? Es muy chiquito el rango y la especialización, y no es cierto. Yo todo el tiempo le estoy diciendo, o sea, la perspectiva para mí ahorita en la parte corporativa con los clientes es fomentar el pensamiento colectivo y facilitar la toma de decisiones. O sea, hay que fomentar la cultura del pensar a largo plazo y lograr fomentar el pensamiento colectivo. O sea, los futuros son colectivos. Esa es como una base que voy repitiendo. Pero regreso a lo que tú decías, y entonces toda mi bibliografía, todo lo que les mando, pues son papers científicos de autores franceses, italianos, americanos, y muy poco mexicano o muy poco latinoamericano en ese lado, ¿no? Y más me cuesta trabajo en historia. Por eso te digo que la parte esta, y tú dijiste una cosa clave, dijiste, no es una disciplina, es un campo de estudio. Yo casi siempre digo, no es una ciencia, es una disciplina, y ahora veo que no es una disciplina, es un campo de estudio aplicable a todos lados, ¿no? Y aunque está de moda, hay que aprovechar esa moda. Como dice la doctora Carla, hay que democratizar los futuros, o sea, hay que aprender a compartir. Ya déjate decir si eres un prospectivista o no, o quieres decir que eres un marquetero o lo que sea, eso me da igual. Pero yo siento, y es opinión personal, que hay que aprender a compartir. O sea, de veras, hay que aprender a compartir este conocimiento que al final es bueno para todos y no te va a hacer mal a ti. Nunca te va a afectar a un grado fuerte que compartas tu conocimiento, ¿no? Es una opinión Me hace personal, pensar pero en dos cosas. Primero, yo creo que, sin excepción, ninguno de mis personas que entrevisté para mi tesis estaba disponible para no compartir su conocimiento. Todos eran como, todo, acá, te lo paso ahora. Y eso era tremendamente contraintuitivo con la impresión que se tienen los pares entre sí. Como que el otro o la otra es conflictivo, conflictiva. Y yo creo que tienen un poco lo que mencionáis. Mencionas esto de que tenés restricciones en tu trabajo y que la sistematización del conocimiento es súper difícil. El tema es que cuando sistematizar requiere de disciplina y cuando la gente se forma para hacer esto, lo hace desde el hacer más que del como ser. Y ahí viene esta discusión de como, si eres futurista, si no eres futurista, si eres perspectivista, si no eres perspectivista, que futurismo y perspectivista no es lo mismo, pero después te toca encontrar con los escritores y las escritoras de ciencia ficción, que vienen del mundo editorial, y con los diseñadores, que vienen de las impresiones 3D, y después como que entender para mí esto como campo fue mucho más útil, y también darme cuenta de que todos, de una u otra manera, se acercan al conocimiento futuro. Entonces a mí no me importaba la metodología, el background, el grado académico que tuviesen, me importaba qué hacían. Entonces, el hacer futuro es un acto intencional que requiere mediación. Y las formas de mediación son múltiples. Y algunas son más participativas que otras. Por ejemplo, el foresight o las prácticas de perspectiva son muy participativas últimamente. Pero quiero decir una escritora de ciencia ficción que me cuente su cuento en Tamaulipas a través de una narrativa colectiva. Puede, pero es mucho más difícil, va a ser más difícil de armar, va a tener que tener voces y va a pasarse mucho más tiempo en algo que para también la gran mayoría de las personas que trabajan esto es un trabajo secundario. Se especializan, leen, cultivan o hagan programas, pero es un trabajo precario. Es precario y subpagado y tú subvencionas con tu tiempo, tu energía, tus ganas, proyectos muy valiosos. Pero aquellos que logran vivir de esto, lo hacen también con un grado de como secretismo muy fuerte, o para el Estado o para los privados, para las industrias, las organizaciones. Entonces, ahí también no tienes el incentivo de sistematizar el conocimiento. Y son pocos y pocas aquellos que se dedican a eso. Porque lo hacen o porque tienen una cantidad no menor de recursos, tanto sociales como financieros, para poder como, dedicar tiempo a hacer esto. Por ejemplo, Concepción Olavarrieta es brillante, pero ella es una empresaria que aparte publica libros como cada 2 o 3 años saca un nuevo libro y está en el Millennium Project y está en la enciclopedia. Eso Pero es. ella no
ella no depende de si vende o no un workshop de futuros. Entonces, ella puede dedicarse a escribir, a pensar, porque hay un concepto que esto no es específicamente ella, esto es un ejemplo. Tiene que ver con el privilegio de pensar y escribir y hacer eso. Y en Latinoamérica somos tan precarios que eso es muy raro. Por ejemplo, Rosa Alegría, que también es brillante, también está en el Millennium Project, en Teach the Future, tiene re pocos papers. Los tiene, pero mucho menos que otra gente que ha tenido otra trayectoria. Entonces, ¿quiénes escriben más de futuro en Latina? Políticos. Políticos y políticas o empresarios que se han logrado meter en este tema y tienen muchas ganas de compartirlo. Y son cheerleaders importantísimos, porque aparte, un elemento común de América Latina, aparte de su desigualdad estructural, es el clasismo. Hay otros en distintas partes de distintas formas, pero ese clasismo también te habla de estructuras nacionales, donde el conocimiento no marca una diferencia de si eres más o menos exitoso, sino que lo arma tus redes, tu color de piel, la estructura en la cual naciste, los barrios, etc. Y eso es súper importante de tener en cuenta. Yo me siento muy privilegiado de poder dedicar mi vida en un espacio académico, hasta ahora. Pero también entiendo eso. Entiendo que hay gente que puede tener todas las ganas, la energía y ideas de futuro, imágenes de futuro radicales, que literalmente no tiene tiempo porque se tiene entre las 5 de la madrugada para levantar a sus niños o niñas para llevarlos al colegio y de un trabajo que le pagan menos de $500 al mes y después de eso a las 6 tiene que estar con los niños y niñas, cocinarles para tener la casa y eso es su vida. Entonces, en América Latina no nos damos cuenta que la participación efectiva en el futuro es un alto privilegio y uno de los elementos centrales que nos impide hacer futuros más participativos o consumir más futuros en la tele, en la prensa, en la discusión, es que tienes poblaciones enajenadas en sus condiciones sociomateriales. ¿Por qué en Estados Unidos es tan potente? Porque tienen disposable income dentro de su sueldo, tienen condiciones de seguridad que son distintas, establecen círculos culturales que son mercados para ellos. En cambio, nosotros no somos mercados. Y eso genera que la gente que pueda hacer esto es gente que tiene un alto nivel de privilegio, que no es para nada malo. Y esto es súper importante. Acá no vamos a hablar de esa condición, no vamos a juzgar condiciones de privilegio. Hoy no. Sino que lo dejamos para el año que viene en otro podcast. Por supuesto. Pero acá lo que importa es darnos cuenta de que el pensamiento futuro requiere reflexividad, tiempo y atención, que no todos y todas pueden tener. Y más así, la gente que hace futuro tiene muy poco tiempo para dedicarle la posibilidad de sistematizar ese conocimiento. Entonces, para mí, formas fascinantes fueron las charlas que logré capturar por un montón de experiencias, videos hechos en YouTube, experiencias sistematizadas por estudiantes de pregrado o de cualquier disciplina, pero que conocían al futurista o están haciendo un trabajo al futuro y como que armaban cosas. Y yo creo que estamos entrando en un espacio en donde el futuro va a tener como espacio de discusión disciplinar en América Latina la posibilidad de consolidarse si es que es capaz de balancear ese espacio de privilegio con esa necesidad participativa. Y hay que entenderlo súper bien. O sea, Jorge, a ver, yo quiero vivir de futuros. O sea, yo quiero vivir de perspectiva. No quiero ser millonario. Quiero poder hacer una práctica que me apasiona y vivir. Si yo te pregunto ahorita, Martín, ¿se puede vivir de futuros? ¿Se puede vivir de perspectiva hoy? ¿O estamos hablando que estamos en una, pues como dicen los gringos, en un impasse, en un proceso, en una curva que va en crecimiento y llegaremos a él? ¿O no? ¿O es más complicado de lo que parece? Como muchas otras cosas, muy pocas personas pueden vivir de futuros hoy en América Latina. Yo creo que va a poder ir creciendo con el tiempo a medida que se profesionalice, se respete y también que se publique. Ahí, por ejemplo, el trabajo de Abril Chimal, una colega tuya de tu programa, ha sido fantástico con The Journal of Future Studies. Pero yo creo, por ejemplo, nos falta centrarnos más en esto. Hay un libro maravilloso que editó Rodrigo Bastidas, que es doctor en literatura, si no estoy mal, colombiano, que se llama El tercer mundo después del sol, que una antología de cuentos latinoamericanos de ciencia ficción, que no es la primera, para nada, pero que al final de cada cuentito hay una reflexión sobre como qué significa estar en el tercer mundo / Latinoamérica para los autores, que son consolidadísimos, son brillantes, pero que el ser autor de ciencia ficción incluso les es incómodo. Son autores de New Wit, son autores de ficción especulativa, de ficción científica, pero la ciencia ficción también les complica, porque tiene cargas epistémicas, morales, sociales, que son difíciles. Entonces, mientras
socialmente valoramos la ciencia ficción, la gente que tiene el tiempo, la energía, las ganas para sistematizar esto, también entra en esta discusión de las categorías, desencontrándose. Tuve que capturar 2 segundos, un estudiante me andaba buscando, porque parte de que yo pueda estudiar estas cosas requiere también hacer el trabajo académico, y el trabajo académico es enseñar, es compartir, es cultivar, y balancear distintas responsabilidades, Buenísimo. por lo cual yo me siento muy privilegiado. Qué bueno que lo dices, porque te quería preguntar 2 cosas para cerrar. Y la primera es que me platiques rápido del curso que vi, que tienes un curso que se llama Navegando Futuros, ¿correcto? En la Universidad de Chile. Viene un curso llamado Navegando Futuros. Se viene, ¿no? Todavía no lo has dado. No. Ok. Lo voy a hacer con Alejandro Pantoja y con Ángel Allendez. Ángel es sociólogo sistémico y Alejandro es diseñador industrial y parte de como Design Futures, es como la cabeza del capítulo de Santiago. Y yo. Entonces, son 3 formas completamente distintas de acercarnos al concepto de futuros y la temporalidad. Y en la Universidad de Chile, esto es algo que ha tenido personas que, por ejemplo, han participado en el pasado, 30, 25 años atrás, en el Millennium Project, pero que nunca hubieron cursos de esto. Entonces, esto es un curso de formación general, transversal a todas las carreras, que le va a dar como pildoritas de futuro y experimentos de juegos, como tus cartas quizás, u otros que están en distintas partes, a estudiantes de distintas carreras que les interesan acercarse al tema. Pero está pensado como un curso de pregrado, está pensado como un curso de pregrado introductorio, y el concepto, que esto es una cosa que tiene que ver con yo tratando de sistematizar mi propia forma de pensar sobre el tiempo y el futuro, de que yo no soy alguien específicamente que vende futuros, sino que lo que yo hago en investigación es entender por qué hay gente que hace y vende futuros y estudia y analiza eso. Yo estudio las formas de conocimiento especulativo. A mí lo que me interesa particularmente es sistematizar con este curso un poco la habilidad de evaluar futuros, porque tenemos múltiples futuros, que hay algunos que son más o menos participativos, más o menos cercanos, más o menos como concretos o materiales, pero nos enfrentamos a múltiples imágenes de futuro y entenderlas, manejarlas, navegarlas requiere un trabajo muy fuerte. Y me interesa, y algo que estamos trabajando con Ángel y con Alejandro, es en pensar cómo podemos entregar esa capacidad analítica de futuros a alguien que quizá no va a trabajar en esto, pero vive en mundos relacionados al futuro. Y ese curso lo vamos a empezar a dar en marzo, que es cuando comienza el año académico en el hemisferio sur. Estábamos conversando al comienzo de eso, de que yo estoy en verano y tú estás en invierno. Pero que en nuestro otoño, que es marzo, esperamos ya ver cómo nos va y estar comenzando con el curso acá en la Universidad de Chile. No sé cuántos estudiantes voy a tener, es transversal, no sé qué perfil van a tener, porque van a ser de pregrado de distintas partes, pero estamos muy contentos de articular nuestras distintas formas de conocer para poder construir este curso, para introducir conceptos base, acercarnos a ciertas metodologías y aprender jugando, que creo que es una de las cosas más bellas que tiene el trabajo de la gente que hace futuro. Tiene una dimensión lúdica que lo hace profundamente cercano, pero también altamente significativo. Eso es, qué gran comentario. O sea, seguramente será un éxito. ¿Y también lo puedo tomar en línea o tiene que ser en presencial? Tengo que ir a Chile. Está diseñado para ser presencial. En esta oportunidad, igual nos preguntaron, debo decir que volví a la Universidad de Chile recién. Yo trabajé acá por 5 o 6 años antes y ahora esto es como volver de a poquito. Entonces, armar un curso remoto de esto va a requerir como al menos tener 1 o 2 iteraciones para decir como, ¿sabes qué? Nos gusta. Pero puedes tomar mi cursera que tengo de tecnología, que es lo que yo dictaba antes de irme al doctorado. Tengo un cursero que se llama ¿Cómo nos cambia la tecnología? ¿Y está actualizado? ¿Ah? Está actualizado porque tu foto la veo que ya es de hace un tiempo. Ayer la verdad es que no lo he actualizado. Es más, ese es un curso que antes de meterme en ese curso, espero como que salió esta oportunidad y armamos este curso futuro, pero yo estoy dando otras cátedras que son obligatorias o que van a ser obligatorias en el futuro, que no tienen que ver con específicamente lo que cultivo. Entonces, parte de esto es como ir balanceando, porque a veces tenemos mucho más que lo que queremos, de lo que queremos entregar, de lo que podemos hacer. Y una cosa que me enseñó también a acercarme a trabajar con gente que trabaja en futuro y en tiempo, es a ser responsable de mis propios tiempos. Y yo creo que es algo que es muy importante. Yo mientras hice mi tesis descubrí que tengo déficit atencional, y una cosa no menor es que tenemos ceguera temporal. Una característica del déficit atencional es la ceguera temporal, que
nos cuesta mucho reconocer cuánto tiempo nos demoran las cosas, o mucho o poco. Entonces, que yo haya estudiado mi tesis en futuro y me haya acercado a las dimensiones de temporalidad y he estado leyendo mucho sobre esto, también me enseñó mucho sobre mí mismo. Y yo creo que algo que el Martín predoctorado, el 2015-2016, no hubiese hecho es saber decir, en verdad necesito más tiempo para hacer esto. Y ahora, no es que lo haga tan bien, pero tratamos de hacerlo mejor. Y yo creo que es parte de aprender, tratar de hacer las cosas mejor. Y lo personal, a mí me gustaría tratar de contribuir, no simplemente a entender mejor los futuros y que la gente que hace futuros se pueda entender un poquito más, sobre, en particular en América Latina, sobre estas cosas que hemos conversado hasta ahora, sino que también sobre entregarle herramientas a mis estudiantes y a mis colegas de valorar el futuro desde distintas perspectivas. Quizá, a diferencia del curso que la doctora Carla lidera en Centro, yo no imagino, al menos hoy, un programa en el cual se forme gente para que trabaje en perspectiva, pero sí para que puedan tener la conciencia de la importancia de este trabajo y puedan saber llamar a ayuda, como lo que pasa con distintas organizaciones en América Latina y que serían de gran ayuda en hacer mejores las formas de vida que tenemos en comunidades, en organizaciones, en empresas, en las universidades mismas. Entonces, Eso es ahí que yo creo que mi tesis ayuda hacia allá. exacto, es que ¿Ah? sepas, o bueno, es que sepan las personas que se pueden apoyar de todo este material de futuros que existe allá afuera y de las personas que estudian prospectiva. Para cerrar, te quería preguntar dos cosas rápidamente. Una es, y siempre la pregunto porque me parece interesante, ¿le tienes miedo al Vale. futuro? ¿Algún suceso, alguna pesadilla recurrente, algo que te dé miedo sobre el mañana? Acá se me va a dar Yo lo siempre, químico. yo siempre Siempre me pongo un horroriza ejemplo, ¿eh? mucho pensar en la Ajá. muerte térmica del universo, que es un hecho. Sabemos que la entropía va a crecer tanto en un punto que los átomos y las partículas se van a separar tanto que el universo térmicamente va a ser inactivo. Eso me horroriza. Porque al fin y al cabo es como uno de los escenarios de como fin del universo. Y es como, y ya que tengo esta sensibilidad por cómo decidí formarme, de decidir estudiar química para entender el universo y después de haber hecho mi máster en química, que me dediqué a temas de química computacional y teórica, entonces vi moleculitas y veía como siento cómo la entropía se extiende y el punto está que es solo una función del tiempo y de tiempo futuro. Entonces es como, es tan concreto y tan tenebroso a la vez, como eso me da pesadillas. Pero el futuro, como de los seres humanos, no. Creo que como especie hemos construido cosas tan fabulosas, maravillosas, que incluso si desaparecemos, creo que habrán otros seres que van a evolucionar o llegarán de otras partes, etcétera, que encontrarán nuestros vestigios y nos estudiarán como nosotros estudiamos a los dinosaurios. Y eso también tiene belleza. Como que al final, para mí, las formas de conocimiento dejan trazas en el universo. Creo que nuestra existencia deja trazas en otros que son significativas e importantes. Por más terrible que Buenísimo. podamos llegar a ser. Uf, qué gran Así respuesta, que porque yo eso. ahorita mi nuevo miedo es la cantidad de agua que se ha salido, hemos sacado como seres humanos del subsuelo de la Tierra, que ya tiene una inclinación de 80 centímetros, y entonces traigo en la cabeza esta onda de cómo los movimientos de la traslación y la rotación, cómo están cambiando no solamente la parte climática, sino pensar a futuro en que vamos a seguir extrayendo agua del subsuelo, ¿no? Entonces, que se va a seguir inclinando. Entonces, lo que me da miedo es pensar hasta qué grado de inclinación llegaremos y en qué puede afectar la forma que vives la percepción del tiempo en día y noche. Pero bueno, para cerrar, dime la última imagen de futuro, serie, suceso, fotografía, libro que te ha llamado la atención y que hoy traes, o sea, que te ha inspirado en este momento, lo que sea, un paper, un libro, una película, un viaje, una actividad. Voy a terminar con un viaje. Recientemente, y cuando estuve en la red de futuro, y Latinoamericana de Futuro, estaba en mi conferencia mundial de estudios de ciencia y tecnología, que fue choqueantemente mi 10ª vez en ella. Llevo una década participando en los encuentros de CTS mundiales, y fue en Hawái. Y algo que me choqueó mucho y me dejó como dando vuelta, el keynote speaker, que es un poeta hawaiano, habló de algo que me di cuenta que en América Latina y en América es muy común, que es la noción indígena de que como que no miramos el futuro. El punto es que me encontré que eso pasaba en pueblos como indígenas de Colombia, de Brasil, en el pueblo de Mará, en el pueblo de Navajo, que está entre
entre norte de México y Arizona y otras zonas como Estados Unidos. Y apareció en Hawái, de nuevo. Entonces, eso me hizo pensar algo que creo que es un desafío epistémico para mí. Y me está inspirando mucho y tengo, particularmente ahora que estoy como empezando a escribir los artículos de mi tesis, porque mi tesis está escrita, son 3 contribuciones distintas, estoy como convirtiéndolas en artículo académico, que requiere un proceso un poquito distinto, como de particularizar la idea. En eso, el darme cuenta que esta noción de que no vemos hacia el futuro y que caminamos de espalda, viene de otros lugares que no son América Latina y que están aún más dentro de nosotros de lo que pensamos. Y que para mí es un desafío enorme, porque la noción de imagen de futuro asume que podemos verlo. Pero ciertamente hay una sensibilidad de que el futuro es invisible y de que caminamos hacia él igual. Y eso me hizo mucho ruido hace 3 semanas atrás cuando estuve en Hawái, en pensar de que quizá creemos que vemos el futuro, pero lo único que hacemos vemos como proyecciones de sombras de él. Y que eso también explica nuestra incertidumbre, la incerteza y la incapacidad que tenemos de comprenderlo como socialmente. Y yo creo que en América Latina eso es algo que está como enraizado, como escondido dentro de una cosa, porque es parte también de un proceso de mestizaje de esas temporalidades, que nos generan múltiples temporalidades, pero también que no solo de las Américas, sino que también encontrármelo en una isla polinésica, me dejó así como, quizás debemos darle más atención a las cosas que no estamos viendo del futuro, a las no imágenes del futuro. Eso es algo que particularmente me tiene inspirado e intrigado. Qué bueno, qué increíble. Ya me dejaste a mí también pensando ahí justo, ya hasta se me fue el comentario, pero Martín, llevamos más de 50 minutos, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Felicidades por el trabajo. Yo, ya sabes, estoy en ese como, traigo en la cabeza ese tema de pues ver todo lo que se hace en Latinoamérica, en habla hispana, en el Caribe, con una de las compañeras que es Mari Mater, que también me dice, oye, tienes que incluir el Caribe y ver, como tú dices, todo lo que sucede en la región que al final, pues no te enteras porque tienes este pequeño sesgo, porque lo tenemos, es natural, de ver las cosas americanas, europeas. Pero desafiarnos a ser mejores, yo creo que es una de las grandes cosas. Así que, Pocas, muchísimas gracias por invitarme a tu podcast, por esta conversación y esperemos que sea la primera de muchas más. Muchas gracias, Martín. Que te vaya muy bien, muchísimo éxito. Cariños, que tengas un gran cierre de año y felicidades en todo lo que hagas. Mantente abrigado. Gracias. Y tú ponte tus lentes de sol, por favor. Ponte bloqueador solar en la cara. Ya no estamos en edad. Ya vamos. Gracias, Martín. Estén muy bien, que sean buenas fiestas. Chao. Que te vaya muy bien. Bye. El doctor Martín Pérez Comiso, este fue otro episodio más de Sin Miedo al Futuro. Qué gran conversación. La verdad es que ojalá la disfruten tanto como yo y prometo ponerles, en el momento que se publique este episodio, ponerles las ligas al trabajo del doctor Martín Pérez Comiso y a las cosas que se mencionaron en este podcast. Nos vemos en el futuro. Muchísimas gracias.